Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Una vez más, Oriente Medio está y es motivo de análisis precisamente por la preocupación que tenemos en este momento sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Por eso hoy en Sobre la Mesa queremos un poco analizar el tema, cuáles son los orígenes del conflicto, si es posible llegar a una paz duradera, y para eso entonces vamos a estar conversando con Vicky Ross, ella es politóloga, con Javier Johanning, que es investigador del CIEP y colaborador del Centro de Estudios de Medio Oriente de África del Norte de la UNA, y Gerald Solano Aguilar, académico e investigador de la UNA y de la Universidad de Costa Rica. Para iniciar vamos a ver una cápsula que es de la DW en español. Tanques israelíes se dirigen a la Franja de Gaza. Aún no se sabe si la operación por tierra será el próximo paso que recrudecerá más aún el conflicto. De momento, Israel prosigue su respuesta a los misiles lanzados sobre Tel Aviv. El ejército israelí asegura haber dado muerte a varios líderes de Hamás, entre ellos al comandante de Ciudad de Gaza. El ministro israelí de Defensa no ve margen para cesar los ataques. Nuestras Fuerzas Armadas seguirán atacando hasta que la calma sea total y a largo plazo. Cuando lo hayamos conseguido, podremos hablar de desescalada. Pero no existe aún un plazo. A pesar del alto número de muertos y heridos en Gaza, Hamás se muestra inamovible. Sin embargo, por primera vez desde el comienzo de los enfrentamientos, su máximo dirigente dio señales de querer rebajar el conflicto. Si Israel quiere seguir con la escalada, estamos preparados. Y si quiere terminar, también estamos preparados. A pesar de estas declaraciones, tanto Hamás como Yihad Islámica siguen lanzando cohetes casi sin pausa, la mayoría en dirección a la ciudad costera de Ascalón. También aquí hay muchos heridos. Un soldado murió cuando su vehículo fue alcanzado por una granada antiataque. Por ahora, nada hace pensar en una desescalada. Tal vez era importante empezar por lo más básico, ¿verdad? Y es por qué es que se da el conflicto entre palestinos e israelíes. Más allá del conflicto como tal, que lo vamos a analizar más adelante, sino digamos el contexto de por qué es ese conflicto. Javier. Sí, bueno, muchas gracias por tenerme de vuelta en el programa. El gran contexto empieza precisamente, pues se puede datar de varios años, pero empezando por alguno en específico, en 1948, con la creación del Estado de Israel, con la partición de Palestina, que lleva a un inicio, a una pequeña conflagración militar, que va a ocasionar lo que los palestinos llaman la Nakba, ¿verdad? O la catástrofe. Esto va a provocar todo el desplazamiento de millones de personas palestinas a países vecinos y la creación del Estado de Israel. Luego podemos hablar de 1967, con también la guerra árabe-israelí, en la que pues Israel también va a tomar Jerusalén y va a empezar a expandir sus territorios, va a terminar con un mandato de Naciones Unidas y estableciendo que pues, Jerusalén es una ciudad hasta cierto punto internacional, pero cuyo mandato y jurisdicción va a quedar a nombre de Jordania. También tenemos la guerra de 1973. Hay varios conflictos, ¿verdad? Tenemos las intifadas, tenemos los acuerdos de Camp David, tenemos los acuerdos de Oslo. Lo cierto del caso es que es una situación sumamente
difícil, la que vive el pueblo palestino, en la que cada vez más, viendo la asimetría militar, política y social en la que viven ambas organizaciones y ambos pueblos, pues más cercanamente se puede estar ya hablando de una situación de apartheid. Esto ha provocado entonces que ante nuevas formas de expansión, nuevas formas de colonización en los territorios palestinos, pues vuelvan entonces a resurgir episodios de violencia y de conflagraciones que van a llevar a, desgraciadamente, pérdidas de vidas humanas, especialmente civiles. Y Vicky, ligado a lo que estaba un poco planteando Javier, ¿verdad?, de que se crea el Estado de Israel. ¿Por qué es que se crea el Estado de Israel precisamente en esa zona? Bueno, hay razones históricas, pero lo cierto es que es una resolución después de la Segunda Guerra Mundial, empujada también por otros conflictos, como la influencia de grupos sionistas que empujaron no solo para que fuera ahí, sino también para que las migraciones de judíos que estaban o exiliados por el conflicto de la Segunda Guerra Mundial o buscando también irse, fueran dirigidos hacia esa zona. Entonces, pero ahí mencionaba Javier esta coyuntura específica, pero si uno se pone a estudiar muchas de los razonamientos y de las justificaciones detrás del conflicto, hay incluso, ¿cómo se llama?, justificaciones y puntos de discusión de miles de años, ¿verdad? O sea, los sionistas tienen puntos de discusión que datan miles de años para atrás. Entonces, como mencionábamos antes, es algo hipercomplejo también de discutir. La polarización sobre la discusión también ha sido muchísima. Hay pocas voces autorizadas, precisamente porque también existe un interés de que no haya voces autorizadas en el tema, ¿verdad? La parcialización de la discusión a nivel internacional es muchísima, pero lo que a mí me parece más interesante es que la aproximación a partir de 1947 con la resolución del Estado, a partir de ahí ha sido una aproximación de ambas partes como un juego de suma cero. O sea, ahí ninguna de las partes visualiza una negociación en que ambas partes ganen, y eso ha complicado la situación durante prácticamente 60, 70 años, partimos del no reconocimiento de ninguna de las dos partes como un Estado legítimo de la otra. Eso sigue siendo una de las principales complicaciones, además con todas las cuestiones externas involucradas, fuerzas aliadas, disparidad de fuerzas, los grupos de influencia judíos alrededor del mundo. Se calcula, por ejemplo, que el Estado de Israel recibe más de 10 millones diarios de donaciones, 10 millones de dólares diarios de donaciones. Ahí hay una disparidad de fuerzas enormes. En algún momento también estuvieron involucrados grupos poderosos árabes en el conflicto, sobre todo en los 70s y 80s. Hoy la situación incluso es muchísimo más complicada. Hay más de 4 millones de refugiados palestinos desplazados en otros lados, principalmente en Jordania, en Líbano y en Siria, y además hay un grupo de árabes al interno de Israel que ha crecido y que también ha crecido en influencia dentro de Israel. Lo vemos también en los últimos comicios, que fueron fundamentales en una coalición que finalmente terminó con el periodo de Benjamín Netanyahu en el poder, y que ahorita está en periodo de transición, pero hay fuerzas que se siguen trascendiendo las mallas o la porosidad de las líneas del conflicto, y eso complica aún más la situación. Gerald, ¿y cómo podría catalogarse este conflicto entre Palestina e Israel? ¿Es de carácter religioso? ¿Es de carácter político? ¿Es de carácter geoestratégico?
Bueno, Marcela, diríamos que todas, ¿verdad? Es decir, este es un conflicto que en su complejidad incluye elementos tanto geopolíticos, ¿verdad? Por supuesto, es una zona de interés para las grandes potencias y así lo ha sido históricamente. La región de Eurasia, que incluye parte del Medio Oriente, ha sido una de las zonas en disputas históricamente por las grandes, digamos, potencias hegemónicas, en términos de que incluye mucha de la población, los orígenes, incluso se habla de la misma humanidad, por lo que en términos geopolíticos ha sido de mucho interés. Es a nivel religioso, por supuesto, un conflicto que llama la atención a las tres religiones monoteístas, ¿verdad? Encuentra sitios sagrados y de interés tanto para el islamismo como para el cristianismo y la religión judía. Y a partir de ahí, por supuesto que la confrontación en términos de la delimitación limítrofe de algunos territorios, como el caso, por ejemplo, de Jerusalén, que se ha mencionado, resulta entonces de interés para ambas partes por la importancia que tiene en términos religiosos. Pero también resulta un conflicto de interés social porque lamentablemente en medio de este conflicto, de esta escalada del conflicto en este momento, la capacidad que tiene una de las partes a la hora de responder, en este caso Israel, ¿verdad? Por su tecnología y capacidad de armamento, está también sufriendo parte de la población palestina, ¿verdad? Hay efectos, aunque algunos lo han llamado efectos colaterales de la guerra, no podemos obviar que esto genera también una crisis social de importancia. Y de ahí que el mismo secretario de Estado hoy esté visitando y reuniéndose en Jerusalén con altas autoridades para poder encontrar una posible salida en medio de esta tregua que se ha planteado entre israelíes y palestinos. Javier, y efectivamente, bueno, tanto Gerald como Vicky han hablado de disparidades y bueno, usted también, de hecho, Vicky planteaba que pareciera que nadie imagina negociar beneficios para ambas partes. ¿Coincide usted con esta apreciación o no? Bueno, personalmente considero que la experiencia histórica ha demostrado que hay una gran asimetría entre las partes y un desinterés también de las potencias internacionales, especialmente el principal aliado de Israel, los Estados Unidos, en lograr un verdadero acuerdo de paz. ¿Qué ocasiona esto? Bueno, pues ocasiona lo que tenemos recurrentemente, estallidos periódicos de violencia y una expansión cada vez más clara de colonizaciones de parte de personas cercanas a el Estado de Israel, de territorios palestinos y la continua expulsión de población palestina precisamente de sus hogares, que es precisamente lo que ocasionó ahorita este nuevo periodo de violencia. Entonces, sí, por una parte se han demostrado que los líderes políticos dentro del conflicto tienen poco interés en dialogar, tienen poco interés en negociar un acuerdo de paz, pero también es importante recalcar que las potencias internacionales y la asimetría del conflicto no han ayudado tampoco a que se logre un acuerdo conforme a los mandatos de Naciones Unidas, especialmente la resolución 262 de 1967, que establece precisamente los límites territoriales de los futuros estados entre un Estado de Israel y un Estado de Palestina, y cosa que al día de hoy pues podría decirse que es pues prácticamente un papel más dentro de los que existen y muy difícilmente realizable. Como mencionaba Javier, muy bien, esa simetría también ha sido en la representación política internacional en organismos multilaterales, específicamente en Naciones Unidas. Recordemos que ha habido 42 condenas, resoluciones condenatorias de las acciones de Israel, sobre todo de las anexiones de territorios o la ocupación de territorios a partir de la resolución de 1967, y la mayoría han sido vetadas por el Consejo de Seguridad precisamente por los Estados Unidos. Entonces ha sido también muy difícil establecer ningún tipo de control de organismo multilateral en la zona, o que efectivamente haga a ninguna de las dos partes, pero específicamente y pensando en esa disparidad, a Israel contable o accountable de las acciones también en estas décadas. Sí. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el conflicto palestino-israelí. A la vuelta, Gerald, le damos la palabra.
Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el conflicto palestino-israelí. Antes de ir a una pausa, precisamente Gerald quería referirse a lo que lo que se venía diciendo con respecto al papel también de Naciones Unidas y los diferentes organismos multilaterales. Sí, Marcela, Javier mencionaba algo, digamos, muy importante, digamos, de tomar en consideración, y es que los intereses creados en medio de los territorios hace que cada vez sea más complejo un rol protagónico de las potencias que, digamos, hegemónicas a la hora de solucionar el conflicto. Pero también no debemos de olvidar que en medio de esta escalada el presidente Netanyahu está en medio de una crisis, ¿verdad?, política, que ha intentado hacer gobierno, que ha dificultado la conformación de ese gobierno, pero también recordar que la franja de Cisjordania, ¿verdad?, está en manos del presidente Abbas, ¿verdad?, quien hereda todo el proceso de la conformación del Estado, de la Organización para la Liberación de Palestina, pero que la franja de Gaza está dominada por Hamas, denominado grupo terrorista. Y esto entonces también añade una complejidad a la hora de tomar las resoluciones o las propuestas en este caso, de una tregua, porque al final, por principio de derecho internacional, se supone que no negociamos con grupos terroristas, lo cual entonces dificulta mucho más a la hora de sentarse a la mesa, llegar a acuerdos que sean perdurables en el tiempo. Y de alguna manera, algunos incluso analistas han señalado que existe posibilidades de que haya un interés, ¿verdad?, más bien de parte tanto de israelíes como de los mismos palestinos, de que esto continúe, ¿verdad? Es decir, este sentimiento de nacionalismo que se ha despertado a partir de la confrontación entre israelíes y palestinos puede generar algún tipo de rédito político para Netanyahu en Israel, pero también para Hamas en términos de la defensa de la creación del Estado palestino. Se han hecho algunos acercamientos, incluso estuvo el plan Clinton, ¿verdad?, que buscaba dar alguna serie, de concesiones e incluso un número importante de recursos para la delimitación. Sin embargo, en aquel momento se rechazó este acuerdo, esta posibilidad por parte de palestinos, y también el famoso denominado plan del siglo, ¿verdad?, de Donald Trump, que buscaba darle una salida, pacífica. Esto yo creo que es un poco a lo que también mencionaba Vicky, ¿verdad?, la dificultad que se ha ido generando conforme pasan los años para llegar a un acuerdo que sea duradero. De ahí la complejidad del análisis que hace de este conflicto, pero también hay otro elemento que quisiera, incluir, y es la cantidad de la información de los distintos medios que se recibe acerca de lo que está pasando, y muchos de estos medios con sesgos hacia una postura u otra, lo cual también dificulta, ¿verdad?, mucha de la información que se entiende en términos de los avances o no de los acuerdos. Tanto israelíes como palestinos, ¿verdad?, muestran, los impactos que ha tenido esta escalada, pero que indiscutiblemente los intereses creados a nivel del conflicto dificulta que esto avance en el marco de las Naciones Unidas. Yo quiero aportar también ahí, porque Gerald mencionaba muy bien el tema de la política interna de Israel, que ha generado también incentivos perversos, tal vez en esta coyuntura específica, para complicar el momento histórico del conflicto. Pero además del otro lado también hay elecciones que están pendientes, ¿verdad? Y hay ahorita dos fuerzas que Hamas, que empezó a participar en política también hace más de una década, y el grupo de Mahmoud Abbas. Entonces no hay tampoco un grupo con voz legítima del lado palestino, más bien elecciones que deberían de haberse llevado a cabo hace rato, y que también por la complejidad de las libertades propias de movimiento y demás, y la carestía de institucionalidad del lado palestino, han complicado ese tipo de procesos. Pero Gerald también mencionaba perfectamente otra cosa, que tiene que ver con la desconexión también del conflicto con la voluntad popular, porque las encuestas siguen mostrando que a nivel civil hay una voluntad para que se llegue a un acuerdo, y que la situación de tensión violenta que ha existido por generaciones se acabe, ¿verdad? O sea, ahí hay una diferencia entre lo que piensa la gente de ambos lados en relación con las acciones políticas y militares que se están llevando a cabo. Eso es importante también ponerlo en la mesa. Me parece importante aportar ahí que, bueno, sí existe una autoridad unificada palestina, la Autoridad Nacional Palestina, sí existe,
En efecto, hay un liderazgo palestino dividido entre Fatah, de Mahmoud Abbas, y Hamas, de Yaniye. Sin embargo, lo cierto del caso es que las elecciones que deberían de haber sucedido precisamente en el mes de mayo de 2021 fueron aplazadas y fueron suspendidas en parte por los dispositivos de seguridad que implementó el Estado de Israel y el ejército israelí en Jerusalén, evitando que más de 400.000 personas pudieran votar, personas palestinas pudieran votar en estas elecciones. Entonces, sí, las elecciones de la autoridad palestina muchas veces han sido vistas que no son de la forma más transparente o liberal posible dentro de los estándares de las democracias liberales. No obstante, también hay que recordar que están en un estado de ocupación, ¿verdad? De ocupación y prácticamente de anexamiento, claro, por parte del Estado israelí, lo que dificulta precisamente el establecimiento de estas elecciones y con ello de que se respete precisamente la voluntad popular palestina. Ahora, lo que mencionaban también de parte de la situación política interna de Israel, también es importante advertir que Israel tiene más de 2 años de estar en un bloqueo completamente político, ¿verdad? Ya cuatro elecciones en donde no ha habido un claro ganador y el sistema parlamentario, el régimen parlamentario, lo que establece es la necesidad de acuerdos, de negociaciones. ¿Qué ha sucedido en ese momento? Bueno, principalmente ha sucedido un acuerdo entre el Likud de Benjamín Netanyahu y el Partido Azul y Blanco de Benny Gantz, que es ahorita el que está en el poder dentro de un proceso de transición. Muy probablemente vamos a ver unas quintas elecciones, que son 5 elecciones en menos de 2 años, prácticamente 2 años, y esto es fundamental por la figura de Netanyahu. Netanyahu es la figura más controversial que ha existido, yo creo que tal vez en la historia del Estado de Israel, pero por lo menos dentro de los últimos, si se puede decir, al menos unos 30 años. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque es una figura controvertida, con una retórica bastante beligerante, pero también porque es acusado de fraudes, es acusado de soborno y es acusado de corrupción en 3 históricos y multitudinarios casos, como son los casos 1000, el caso 2000 y el caso 4000, que ahorita, precisamente en este momento, se están dando los testimonios sobre el caso 4000, que tiene que ver sobre el pago de sobornos o favores políticos de la empresa BESEC de telecomunicaciones a Netanyahu para que fuera favorable precisamente a esta empresa. Lo que sucede aquí es que precisamente es una coyuntura muy, muy específica en donde en un contexto muy desfavorable para Netanyahu y en donde tenemos prácticamente dos fuerzas políticas en el Knesset o en el Parlamento israelí que podrían alterar la correlación de fuerzas para el gobierno israelí, pues estalla el conflicto. Claro. Es muy, muy sospechoso. Sí, no, y llama la atención, ayer estaba precisamente leyendo al respecto de que la legislación de Israel plantea que una persona que está en un puesto político no puede ser llevado a los tribunales de justicia y que ese es un poco, ¿verdad?, ahí del trasfondo de que Netanyahu no quiera, ¿verdad?, soltar el poder porque efectivamente podría terminar en un proceso. Pero ya para poder contextualizar, Javier, es difícil explicar exactamente cuáles son las razones del conflicto actual, pero cuáles fueron, digamos, los detonantes del conflicto que se está gestando, digamos, en los últimos días. Creo que los detonantes principales son 2. Uno, desde hace varios años, viene sucediendo a través de del Poder Judicial del Estado israelí, que es bastante parcializado, una serie pues, despojos de la población palestina en Jerusalén para darle sus hogares a colonos de procedencia judía. Esto ocasionó que más recientemente, en febrero de 2021, se estableciera que 58 personas tuvieran que desalojar sus viviendas para darle su lugar a colonos judíos. Vicky mencionaba precisamente que esto tiene una antigüedad significativa, pues resulta que uno de los historiadores palestinos se fue a buscar los títulos de propiedad de estas personas, de estas familias en Jerusalén del Este, y encontró datos al respecto durante el periodo otomano. No obstante, estas propiedades han ido cambiando de manos conforme han ido cambiando
a partir de los conflictos bélicos que han habido. En 1967, pues cambiaron a colonos judíos, pero luego, después de que finalizara la guerra, volvieron a manos palestinas. El punto es que son 58 personas que están siendo desalojadas de sus hogares y esto está ocasionando mucho malestar dentro de la población palestina en Jerusalén del Este, que son alrededor del 30 al 40% de la población ahí, y ha ocasionado una serie de protestas. Otro de los detonantes también es que los dispositivos de seguridad durante el mes sagrado de los musulmanes de Ramadán fueron sumamente fuertes, especialmente contra la población musulmana en Jerusalén del Este, incluso prohibiéndoles el acceso a la Puerta de Damasco, que es un espacio de socialización muy importante para estas personas, y también han habido una serie de manifestaciones de movimientos de ultraderecha que se han normalizado en la política israelí, aunque también si seguimos a Casmude, pues puede ser mundial, como son el movimiento de los fieles del Templo del Monte y la Tierra de Israel, que dieron una marcha y en la que incluso llamaron a muerte a todos los árabes. Fue parte de las consignas que se dio y que llegaron casi con todos los dispositivos de seguridad, incluso acompañados con el ejército israelí, casi a la mezquita Al-Aqsa. También han ingresado policías y militares israelíes en la mezquita, que es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, dentro de esta mezquita Al-Aqsa, y han ocasionado arrestos ahí mismo, algo que se consideraba pues no muy acorde con el derecho internacional, por ponerlo de alguna forma. Esto entonces ocasionó que Hamas diera el ultimátum de que si no se retiraban del Al-Aqsa iban a lanzar misiles. El gobierno de Netanyahu pues obvió el ultimátum y pues empezó la escalada del conflicto, que como dice Vicky Ross aquí, uno de los ganadores del conflicto ha sido Hamas, porque se ha posicionado por encima de Mahmoud Abbas a decir nosotros defendemos Jerusalén. Claro, y llama la atención la posición, digamos, de apoyo de Estados Unidos a Israel en este conflicto y prácticamente en cualquier momento también, qué es lo que está planteando China, Rusia, Egipto, Siria, Jordania, pero bueno, sobre esos temas vamos a estar conversando ahora al regreso de la pausa. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el conflicto entre Israel y Palestina. Antes de ir a una pausa, yo planteaba que efectivamente hay posiciones encontradas con respecto al conflicto y en ese sentido quisiéramos, Vicky, que nos expliques por qué ese apoyo de Estados Unidos a Israel, ¿verdad? En general, históricamente ha apoyado y bueno, y el efecto que tiene ahora el cambio de elecciones, porque bueno, Trump era un aliado indiscutible, pero bueno, ¿cuál es la posición de Biden en este momento? Sí, es muy interesante. La comunidad judía en Estados Unidos, hay un dicho en Estados Unidos en inglés que dice que punches above its weight, que pega arriba de su peso, ¿verdad? A pesar de ser una comunidad en número relativamente pequeña, es grande en influencia, en medios, en la parte económica y demás, y se han asegurado también de tener ese apoyo a nivel político para tener influencia sobre la acción en política internacional de Estados Unidos. Y como lo mencionaba antes, muestra clara de eso es los vetos constantes de Estados Unidos en contra de resoluciones condenatorias en el seno de Naciones Unidas. A pesar, hay diferencias, pareciera más sutiles en relación con las posiciones de los dos partidos, ¿verdad? Los demócratas, y si nos vamos a las negociaciones de Camp David y la resolución Clinton, pues, son más parciales, siempre son favorables a Israel, pero tal vez buscando una solución de dos estados, ¿verdad? Si entendemos y analizamos, por ejemplo, las acciones de Donald Trump en la administración pasada, vemos los acuerdos entre Israel, Egipto, Emiratos Árabes y Marruecos, cerrando casi la posibilidad de una solución consensuada de dos estados, ¿verdad?
dándole, ¿cómo se llama? Admitiendo los avances en el Banco Oeste a Israel y también otras posiciones relacionadas con Gaza, a pesar de que la administración Biden ha tenido cambios de timón fuertes en política internacional, no tanto en relación con este conflicto específico, a pesar de que tal vez sí se empiece a entretener la idea. Se habla más, por ejemplo, del sufrimiento humano y ese tipo de cosas, pero en términos de política dura no es tanto. Incluso este conflicto específico, como bien explicaba Javier, también tiene base en unos reclamos que está viendo ahorita el Poder Judicial israelí. Me parece que a nivel de Corte Suprema, que está en algunos reclamos en este barrio en Jerusalén Este, pero todavía incluso la Corte no ha dado ninguna resolución, y antes de que incluso se resolviera lo interno, con lo parcializado que pueda ser, el presidente Biden hizo una declaración que generó reacción, que tenía que ver con que apoyaba las aspiraciones y los derechos de Israel en este contexto específico, tanto que en la conferencia oficial diaria de la Casa Blanca al día siguiente, los periodistas internacionales le preguntan a Jen Psaki, la vocera de Casa Blanca, le preguntan, el presidente Biden dijo esto, pero en la Corte todavía este asunto no se ha resuelto. Fue como un fallo de la lengua, o ese es la posición de Biden, y Jen Psaki en la conferencia de prensa dice esa es la posición del presidente Biden. Y Gerald, sí, ahí Marcela, sí. es interesante estos últimos elementos que está incluyendo Vicky. No hay que olvidar que el presidente Biden, desde la campaña y desde que asume la presidencia, todo vislumbraba que esta legislatura iba a ir en función de estar de alguna manera centrado en el liderazgo con China, ¿verdad? Es decir, parecía que el enfoque iba enfocado directamente al tema entre la relación Estados Unidos-China. Sin embargo, pareciera que con la escalada en el conflicto debe volver, ¿verdad?, su mirada a Medio Oriente nuevamente, y esto hace que se empiece, digamos, a dar también de alguna forma un fraccionamiento dentro de los mismos demócratas. Eso es importante, digamos, señalarlo. Hay algunos demócratas en el Congreso que han venido, digamos, ya no tomando la posición, digamos, tradicional, como se ha venido señalando, ¿verdad?, de los demócratas, de ser muy pro Israel, sino por el contrario, de ir ya haciendo llamadas de atención y buscando la manera de realmente garantizar, ¿verdad?, digamos, la creación y la constancia y el respeto a los límites que bien señalaba Javier. Otro punto, digamos, ahí importante es que precisamente algunos de otros actores o otras, digamos, países importantes en la región, como el caso de Egipto, han entrado a mediar, ¿verdad?, en parte, digamos, de la tregua. Sin embargo, pareciera que todavía no ha sido suficiente para que los grupos cercanos a Hamas continúen manifestándose, ¿verdad?, cerca de la mezquita de Al-Aqsa, que con, digamos, incluso, digamos, críticas, ¿verdad?, cánticos, protestas en contra de Abbas y a favor de, digamos, de Hamas. Y yo ahí, digamos, coincido con lo que hemos, digamos, acá puesto sobre la mesa, que es precisamente esta escalada ha permitido obtener un respiro más a Hamas, ¿verdad?, para posicionar su liderazgo en la Franja de Gaza, y de alguna forma ha ido complicando más la, digamos, relación y postura de los Estados Unidos a favor de Israel, que, como les decía, se ha dado ese fraccionamiento a nivel de digamos, de los demócratas. Y yo creo que esto es un tema, digamos, importante de dar seguimiento, porque tendrá que manejar muy bien la parte diplomática el presidente Biden y el secretario de Estado Blinken con esta visita que inició el día de hoy por la región. Y Gerald, para complementar, sí. muy brevemente, hay algo que me parece muy importante, y es que el presidente Biden ha estado históricamente a favor del conflicto y a favor de las posiciones israelíes, al punto que una de sus promesas de campaña fue que no iba a devolver la embajada y el reconocimiento, ¿verdad?, de Jerusalén como capital de Israel, de Jerusalén a Tel Aviv, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante entender
ese hecho y lo simbólico y lo material que puede significar, así como cuando se estableció ya el cese al fuego, que fue Biden el que habló con Netanyahu, pero la vicepresidenta Kamala Harris fue la que habló con el rey de Jordania, Abdullah II, para decirle que Estados Unidos estaba todavía de acuerdo con la solución de 2 estados. Es muy simbólico que fuera Kamala Harris la que hablara con el rey Abdullah II y no Biden. Nada más para... Y Javier, ya que estás hablando, digamos, específicamente sobre eso, también ya Gerald planteó un poco cuál es la posición de Egipto, pero Siria y Jordania, ¿por qué están involucradas y qué es lo que han planteado con el conflicto en específico? Bueno, por lo general siempre las potencias árabes o los países árabes buscaban dar algún tipo de ayuda, de solidaridad y apoyo a la causa palestina, fuera liderada por Fatah o fuera liderada por Hamas, tienen diferentes lazos. No obstante, incluso con la yihad islámica. No obstante, en los últimos años, producto también de la administración Biden, a partir de los acuerdos de Abraham, países como Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein, como Sudán, como Marruecos, pues prácticamente ya se lavaron las manos, por así decirlo, de la causa palestina. Esta normalización de relaciones con Israel ha provocado que prácticamente pasaran inadvertidos durante esta nueva escalada de violencia en el conflicto. Pero específicamente Jordania, Egipto y Líbano se han mostrado un poco más líderes en cuanto a la diplomacia para buscar algún tipo de solución al conflicto, incluido también Qatar. Siria en sí, pues Siria se ha posicionado en el asunto de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, también por el hecho de que el Estado de Israel apoyó mucho a los rebeldes sirios, y bueno, entonces ahorita Bashar al-Assad está devolviendo el favor, por ponerlo de alguna forma. Pero también Hezbollah se ha mostrado pues muy sensible de la causa palestina. Hubo algunos intentos de envío de misiles contra Israel al inicio de este nuevo estallido, misiles que no llegaron ni siquiera prácticamente a territorio israelí, y hubo protestas de población civil, no estamos hablando ya de Hezbollah ni de ningún tipo, hubo protestas de población civil en el Líbano, en la zona fronteriza, contra Israel, que fueron repelidas por las fuerzas de seguridad israelí. Lo cierto del caso, sí debo decir, es que el liderazgo diplomático han sido tripartito, pero fundamentalmente ha sido Egipto, ha sido Jordania y ha sido Qatar, los que lograron precisamente este alto el fuego. Y mucho gracias a Egipto y específicamente el dictador Abdel Fattah al-Sisi está demostrando ser muy útil precisamente a Estados Unidos, y no debe haber otra razón por la que querer mostrarse muy útil si Estados Unidos le da a Egipto 1.4 billones de dólares en ayuda al año, y el 90% de esa ayuda va precisamente en el ámbito de cooperación militar. Entonces, Abdel Fattah al-Sisi está precisamente mostrándole a Biden que Egipto sigue siendo un actor útil a los intereses estadounidenses, especialmente cuando Biden llama a Netanyahu, le pide que haya un desescalamiento del conflicto, y Netanyahu parece como que no le hizo mucho caso. Fue realmente la diplomacia egipcia la que logró precisamente, junto con Qatar y Jordania, este alto fuego. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa analizando el conflicto palestino-israelí. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el conflicto entre Palestina e Israel. Antes de ir a una pausa estábamos hablando de varios países y nos quedó pendiente cuál es la posición de Rusia, Gerald, en este conflicto, porque bueno, también Rusia ha tenido una importante influencia en la zona.
Sí, acá las potencias han tenido, digamos, intereses muy particulares, ¿verdad? En términos de apoyos a grupos, digamos, que se han caracterizado por desestabilizar, digamos, la región, ¿verdad? Se ha hablado desde el conflicto con Siria, ¿verdad? Del apoyo y el acercamiento con algunos de los grupos que han estado operando en, digamos, en territorio sirio y que de alguna forma también han externado su capacidad de influencia y de apoyo a grupos como Hamas, ¿verdad? En el caso de China también, que es otra, digamos, potencia interesada en el conflicto, ha hecho algunas manifestaciones referentes a que su posición es más moral, como lo han llamado, digamos, ellos, y una preocupación por el impacto que esto puede tener en términos de la sociedad civil. Sin embargo, se señala también que eso es una preocupación más de la, digamos, capacidad y el liderazgo que están teniendo ambas potencias en la región. No hay que olvidar que tanto China como Rusia han venido trabajando en los últimos años en megaproyectos de petróleo, que muchos de estos, digamos, recursos provienen del mismo Medio Oriente en conjunto con, digamos, sus posiciones estratégicas, lo cual, por supuesto, hace que el interés en lo que suceda en la digamos, en el conflicto y por supuesto la escalada abarque temas, digamos, de interés dentro de las posiciones. Sin embargo, el esfuerzo principal de Rusia en estas últimas, digamos, semanas se ha visto más de manifiesto con el apoyo en algunas, digamos, avances en conversaciones, más que todo a nivel de las Naciones Unidas, pero en el caso de China por lo menos sí lo ha hecho, digamos, de una forma, digamos, más, más expuesta, ¿verdad? Es decir, ha hecho declaraciones en conferencias de prensa externando esa preocupación, pero que definitivamente digamos, el acercamiento a nivel, digamos, de potencias y la participación más fuerte la ha tenido, como hemos señalado, hasta el momento los Estados Unidos. Y Gerald, ¿quién se beneficia con este último conflicto? ¿O quién más se beneficia? En este momento, Marcela, como habíamos mencionado, a mí me parece que aquí hay digamos, hay una disputa de liderazgos a nivel, digamos, de potencias, digamos, hegemónicas, ¿verdad? Es decir, aquí hay una lucha por posicionar zonas de influencia dentro del Medio Oriente por parte de Estados Unidos y de China en particular, y por eso decía que tal vez ahí con alguna presencia en algunos focos puntuales de parte de Rusia, pero que al final, en términos internos, podemos decir que están viéndose, digamos, beneficiados Hamas en su posicionamiento sobre la Franja de Gaza y el presidente Netanyahu buscando, ¿verdad?, poder consolidar un poco más de los votos para esa quinta posible elección que estaremos viendo en los próximos meses. Esto, digamos, va a llevar definitivamente una situación no de encontrar, digamos, la paz, ¿verdad? Lo hemos visto en diferentes, digamos, ocasiones, en varios discursos, en varias resoluciones, en varias propuestas. Yo creo que podríamos ver digamos, tal vez una desescalada, ¿verdad? Un bajo, digamos, del nivel de los ataques a partir de los acuerdos que se pudieran llegar, pero no así, digamos, la creación de los dos estados con la fijación de los límites establecidos desde el 67. Eso yo por lo menos en lo personal lo veo difícil. Vicky, siguiendo con la misma línea, efectivamente este último estallido de violencia beneficia a Estados Unidos, que ha sido, ¿verdad?, el aliado tradicional de Israel. No creo que lo beneficie, pero sí que busque, como mencionaba Gerald, asegurar algunas de sus posiciones en el área. Y hay que recordar, es complicadísimo porque esto que voy a mencionar, vemos la mitad de lo que pasa, pero también hay intereses relacionados y que vienen generando muchísima atención desde hace 2 o 3 años, relacionados, por ejemplo, también con la venta de armamento, tanto de Estados Unidos como de Rusia. Ha habido acusaciones a nivel internacional, por ejemplo, en contra de Arabia Saudita y Siria por la compra de armamento ruso, por la compra de armamento especializado. Entonces, ahí, sin pretender estar viendo todos los elementos para hacer un análisis definitivo, pero por lo menos tenemos indicios de que hay otras cosas también otros intereses también que se están moviendo por debajo de esta escalada de tensiones que podrían tener repercusiones en un futuro cercano. Javier, ¿y es posible la construcción, digamos, de
de acuerdos para realmente encontrar la paz y una convivencia relativamente pacífica entre palestinos e israelitas. ¿Qué hace falta para lograr esto? Bueno, en el corto plazo coincido con Gerald de que es muy difícil lograr precisamente esa construcción de los dos estados, el Estado palestino, que es el que falta, a partir de la resolución 262 de 1967 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Está muy difícil realmente el contexto. ¿Qué haría falta? Pues haría falta, en primer lugar, que las potencias y los países que han reconocido a Jerusalén como capital de Israel devuelvan su reconocimiento más bien a Tel Aviv. Haría falta que Israel repliegue más bien sus colonos que han estado expandiéndose monumentalmente, no solo en Jerusalén del Este, sino también en Cisjordania. Haría falta que Jerusalén libere a los presos palestinos, entre ellos una significativa población menor de edad. Haría falta también que en alguna medida los actores políticos se reconocieran entre sí como actores legítimos. Israel no reconoce a Hamas no reconoce a Israel, por ejemplo. Haría falta también pues que haya una verdadera presión de parte de la comunidad internacional, que no la ha habido, y que más bien, por ejemplo, ahorita Estados Unidos va a venderle 735 millones de dólares en armas a Israel, ¿verdad? Haría falta pues que probablemente el conflicto deje de entenderse como una negociación bilateral entre las partes, que la asimetría que existe entre las partes no lo permite, y que la comunidad y la sociedad internacional en general tome cartas en el asunto. Esto lo veo muy difícil, con toda sinceridad, en el corto plazo, aunque realmente la visibilidad que ha hecho las marchas y las protestas en apoyo a Palestina y la llegada de actores políticos como Rashida Tlaib o como Ilhan Omar o Alejandro Ocasio-Cortez y Bernie Sanders en el legislativo estadounidense también han permitido visibilizar la causa y generar precisamente la presión sobre estos actores para que actúen de forma más mesurada en el conflicto. También China ha prometido vacunas de Sinovac a Palestina, ya ha entregado 100.000 dosis. Eso es una necesaria ayuda humanitaria en un contexto donde, por ejemplo, en Gaza, el único laboratorio de pruebas de COVID fue bombardeado por Israel. Entonces están en una situación humanitaria peor de la que estaban antes, en el contexto de una pandemia, lo vuelve aún mucho peor. Pero todos estos factores harían falta, precisamente como para que pudiéramos estar empezando siquiera a vislumbrar una posible solución. Ahorita no es tan difícil. Javier, y ya que planteaste el lado como más humanitario del conflicto, en este momento, ¿cuál es la situación que se está dando con el tema de los refugiados y las personas desplazadas? Bueno, ahorita el último estallido, estoy hablando ahorita de este último estallido en mayo, ocasionó más de 250 personas muertas del lado palestino, incluyendo también 27 personas en Cisjordania, 66 personas, niñas, muertas también en el conflicto. Los bombardeos atacaron a posiciones como hospitales, como fábricas, cosas que nunca antes habían hecho y que contraviene el derecho humanitario. También hubo 16.000 infraestructuras civiles dañadas. Hubieron 6.000 personas desplazadas, 6.000 personas heridas, 38.000 personas desplazadas, solo en Gaza, ¿verdad? Ya esto se vuelve sumamente difícil, pero por ponerle algún término monetario, se está esperando que los costos de construcción o reconstrucción o reparación asciendan a más de 350 millones de dólares. Egipto ha prometido 500, Qatar también ha prometido una significativa cantidad de dinero, y Estados Unidos también ha dicho que va a ayudar en los esfuerzos de reconstrucción siempre y cuando estos fondos no lleguen a Hamas. Entonces, realmente la situación humanitaria es muy complicada. Ahorita la población palestina apenas está recibiendo al menos en Gaza, 3 horas de luz al día, de electricidad al día. Tienen problemas de abastecimiento de agua potable y tienen problemas de abastecimiento de medicamentos, que es algo pues, fundamental en un contexto de pandemia. Entonces, la situación humanitaria es bastante precaria. Y Gerald,
en un minuto, yo sé que eso cuando digo en un minuto es terrible, pero como qué escenarios son los que podemos esperar que están abiertos en estos, digamos, próximos días. Bueno, el primer, digamos, escenario creo que es, digamos, visualizar los logros que pueda alcanzar el secretario de Estado Blinken en su gira, ¿verdad?, por la región, que como bien señalábamos está precisamente dentro de los países que mencionó Javier en su intervención, ¿verdad? Está reuniéndose en Israel, partirá para Palestina, reunirse con el presidente Hamas, irá a Egipto, irá a Jordania, ¿verdad? Y tendrá algunas conversaciones con Qatar. De ahí, digamos, se visualizará cuál va a ser el futuro, digamos, de la tregua. Precisamente se está buscando la forma de consolidar un fondo, ya sea también por medio de las mismas Naciones Unidas, para este proceso de reconstrucción que hablaba Javier, pero de ahí, como señalaba, veo una desescalada, digamos, en los próximos días, ¿verdad?, que se pueda mantener la tregua, pero no así llegar a una solución concreta, digamos, por lo menos en los próximos meses. Vicky, también en un minuto, ¿qué futuro se le ve a la actual tregua? ¿Realmente será posible mantenerla? Yo creo que sí, precisamente por la disparidad de condiciones. O sea, el firepower, el poder de fuego que tiene el lado palestino es muy poco en comparación con el que tiene Israel. Entonces las condiciones bélicas activas son difíciles de mantener por un periodo largo. Pero como bien mencionaban Javier y Gerald, el conflicto va a seguir porque se ha seguido enredando y enredando. Y pensar, por ejemplo, en el tema de refugiados que mencionabas, hay ahorita hay 4.7, casi 5 millones de refugiados que las autoridades palestinas insisten que tienen un derecho también de retornar, ¿verdad? Y que hay campamentos de refugiados en Jordania y en Siria de casi 1 millón de personas con una crisis humanitaria terrible, que rompe los corazones de ver las condiciones en las que están, sobre todo agravadas ahora por la situación de la pandemia, y que no tienen una solución fácil. Así que a pesar de que la violencia activa puede tener una duración corta, el conflicto y las fricciones uno no vislumbra una solución fácil a corto plazo. Bueno, muchísimas gracias Vicky, Gerald y Javier por estar acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana.